El suplicio de conseguir un turno en el Instituto de Previsión Social podría tener una explicación, porque cuando vos le preguntabas a la gente, Tere, ¿y cuánto tiempo te llevó conseguir un turno en IPS? Te dicen, no, en el call center, olvídate. Ahí no consigo los turnos, te dicen. No, imposible. Para algunas especialidades médicas es todavía peor. El compañero William Domínguez realizó un pedido de acceso a información pública que tardaron en responder en el Instituto de Previsión Social. ¿Qué le preguntó a la gente de IPS? Promedio de atención en tiempo por médico y distribución de turnos. O sea, ¿cuántos turnos dan por la aplicación? ¿Cuántos turnos dan por llamado telefónico al call center? ¿Y cuántos turnos dan de manera presencial? Sí. Como para tener una idea de cuáles son los mecanismos para descomprimir que tiene IPS esa alta demanda de turnos por parte de sus asegurados. Respondieron finalmente desde IPS a ese pedido de acceso a información pública que hoy William lo revelaba a través de Radio Monumental. Y quiero que vean esto, por favor. Por favor. Porque de verdad esto podría explicar muchísimo por qué hay gente que no consigue turnos para ciertas especialidades. Y uno se imaginaría, con el escenario y con el universo de cantidad de pacientes que tiene el Instituto de Previsión Social, que requerirían de un turno para la especialidad médica de alergología. Tendrían que dar varios turnos, uno supone, ¿verdad? En la columna, agendamiento no presencial, call center, Mi IPS y otros, o sea, acá ya ingresa la app y el call center. Para alergología, por día, 2 turnos disponibles. Muy poco. O sea, si hay 50 personas o 100 personas que llamen hoy al call center de IPS para pedir un turno y llamaron primero vos y después Oscar Acosta y yo llamo como tercero en el día para conseguir un turno en IPS, Ya no tenés. me van a decir, señor, ya no hay turno. ¿Por qué? Porque solamente había 2 turnos disponibles para alergología en el Instituto de Previsión Social. Ok, voy a ir a otra especialidad médica. Voy a ir a esta especialidad que es fonoaudiología. Requiero un fonoaudiólogo porque tengo que hacerme un tratamiento o tengo que hacerme una evaluación médica. ¿Cuántos turnos dispone el call center de IPS para todo el día de hoy? Para todo el día de hoy. Un turno. Fisioterapia internado crítico, 0. Bueno, eso se supone que lo ven Claro, porque está internado. en internación de hecho. Fisioterapia ambulatoria. ¿Tuviste algún accidente en el trabajo, algo? Tenés que hacer una fisioterapia. Te dan una orden médica de fisioterapia. Llamás a IPS para conseguir un turno. Call center de IPS. Porque si no, la otra alternativa que tenés es ir con tu botella a reservar un turno. Claro. A las 2 de la mañana y te dicen otra vez, ¿para qué vienen tan temprano? Otra vez. Sí, pueden venir a las 6 nomás, que es cuando se habilitan los turnos. O recuperación de turnos. Ahí tenés un turno disponible en el call center o en la aplicación Mi IPS. Y ve oncología, que es también una especialidad requerida sobre todo por personas que están con cierta urgencia. Oncología tenés 8 turnos. ¿Oncología? 8 turnos para oncología. Para mí que es 1. Oncología para mí que es 1 nomás, Santi. No, creo que... sí, oncología tenés un turno, tenés razón, Tere. Oncología tenés un turno. Eso es terrible. ¿Cuánta gente requeriría en el día? No. De los que están viendo ahora, por ejemplo, y pueden enviarnos, de hecho, a nuestro número de WhatsApp, su experiencia con el call center del Instituto de Previsión Social. Porque si una persona está con cáncer o con algún probable diagnóstico, requiere de una atención rápida
y uno de repente si ya está con el problema, ir a formar fila o llamar a esperar es más complicado. Por eso sería importante aumentar la cantidad de turnos que se puedan conseguir a través del WhatsApp, ¿verdad? De la aplicación. Claro, de la aplicación o del llamado telefónico vía claro. call center. Explica otra vez las columnas. Vamos arriba y las columnas son pacientes, turno, si podemos acercar un poco más para que pueda distinguirse lo que dice, de 3 horas, esta es una categoría ya probablemente, en el lapso de 3 horas, que es el turno que tiene un médico, ¿cuántos pacientes atiende? 15. ¿Cuántos minutos por paciente atiende el médico? 12 minutos en algunas especialidades, tiempo de consulta. Sí. Si se van a un cardiólogo, 15 minutos de cirugía, de consulta en promedio. Ajá. Y aquí ya van los agendamientos. Ahí está. Agendamiento no presencial, si llamas vía call center. Sí, por eso. ¿Cuántos turnos hay disponibles en el call center? Porque esto surgió a partir de gente que nos decía, no puedo conseguir turno, no puedo conseguir turno, no puedo conseguir turno. Entonces la mayoría se quejaba del call center de IPS. Sí. Y desde el call center le responden al compañero William Domínguez, ¿y cómo querés que demos turnos? Si tenemos 2 nomás o Si tenemos por 1 resolución nos habilitan solamente esta cantidad limitada de turnos. Después tenés agendamiento presencial. Eso es cuando uno se va a formar la fila. En cada establecimiento. Sí. Y tenés agendamiento presencial en los servicios o direcciones respectivas. Eso es directamente en la especialidad. Todo es presencial ya aquí. Y en esta categoría, otra vez pasás por el siguiente inconveniente, que primero el doctor Carlos Morínigo, ex gerente de salud, nos decía que esto es cierto, que es un gran problema en el IPS, el tema del call center. Muy poco. Y segundo, nos hablaba él de la mafia de las agendas de secretarias o secretarios privados. Que un médico tiene en su especialidad una secretaria o un secretario. Y que con él tenés que negociar un turno. Eso sí que es más... Entonces él dispone o ella dispone, según decía el doctor Morínigo, en una especie de mafia de las agendas para una consulta en el Instituto de Previsión Social. Escuchemos lo que decía el doctor Carlos Morínigo, confirmando que esto, que de hecho nos respondían vía pedido de acceso a información pública, en IPS es así. Existen aún agendas cerradas en IPS que manejan secretarias, y ahí es lo que se presta a todo este tema de la corrupción y demás. Nosotros estábamos luchando para que eso pase totalmente transparentemente al sistema automático de agendamiento, o que el médico automáticamente suba la cantidad de pacientes y reagende a sus pacientes para controles después. Eso iba a minimizar esta cantidad de pacientes que están en lista de espera para esta especialidad que es tan importante como neurología, ¿verdad? Cuando hay pocos turnos o cuando hay pocos especialistas y la cantidad de pacientes que se atienden por especialista es reducido, como en el caso de las superespecialidades como neurología, se oferta solamente para call center 1 o 2 turnos, inclusive máximo hasta 3 turnos. Luego tiene que ser presencial y luego agenda cerrada. Hablamos también con el doctor Jorge Batista, ex gerente de salud de IPS. Él firmó la resolución para distribuir de esta manera los turnos. Y él nos decía, yo les voy a contar por qué. Y en realidad lo hicimos de este modo porque siempre tuvimos problemas con el call center de IPS, que tiene un número limitado de operadores que hace imposible atender con todas las prerrogativas que antes tenía el Instituto de Previsión Social, su call center, a el requerimiento de la gente. Vos le decías a la gente, llamen al call center para hacer su pedido, y llamaban en una especie de cuello de botella que tenía un montón de atribuciones: levantar consultas, tomar consultas, una especie de superpoder dentro de IPS, que lo que hicieron fue cortarle esa prerrogativa, reconociendo que el call center era un problema en la administración de los turnos para el Instituto de Previsión Social.
Pero a moja pope, o sea, de última, igual sigue siendo un inconveniente cualquiera de las otras columnas de agendamiento para los usuarios. Claro. Porque, por ejemplo, en el caso de alergología. ¿Cómo es? Alergología. Alergología. Bueno, alergología, por ejemplo, de manera virtual, ¿cuántos turnos? Decías 2, ¿verdad? Y si 2. te vas directamente, ¿cuántos? Podemos acercar un poco más. Porque ahí tenemos que hacer la comparación para poder ver la diferencia real. Agendamiento presencial en cada establecimiento, 3. Sí, ¿y? En los servicios o direcciones respectivas, 10. O sea, lo mejor es ir directamente entonces. Claro, y eso termina explicando por qué tenemos esa sobrecarga y cuando te dicen, y vean en mi IPS, o pueden hacerlo directamente en el call center. Pero sí. si vos estás apurado, no te... Pero ¿cuándo te van a dar turno Nunca. con un alergista si es que llamás ahora? Te van a dar en 2 meses, en 3 meses con suerte. Claro. ¿O cuándo te van a dar turno para, no sé, esta especialidad médica? Estimulación temprana. Y oncología, que yo creo que es una de las especialidades requeridas que, por supuesto, necesitan de una atención urgente. Imagínate que una persona esté con la duda de si tiene o no cáncer y llame o entre a la aplicación y le den turno para dentro de 3 meses. Exacto. Dentro de 3 meses ya probablemente tendría que estar a mitad de su tratamiento. Categórico. Para poder recuperarse. Categórico. Por eso es gravísimo esto. ¿Qué decía Jorge Batista explicando las razones del por qué esta distribución de obtención de turnos en el IPS? Definimos la cantidad de horas, de minutos que tiene que atender un médico de acuerdo al modelo de su especialidad. Voy a hablar en el mío, que es hemato-oncología de niños. Yo no podía atender a un niño en 10 minutos y hacerle sus indicaciones de quimioterapia. Necesitaba no menos de 15 a 20. Y fuimos acordando eso con cada especialidad. O sea, no es que surgió de una idea nada más la cantidad de turnos. Y eso, Colcenter fue un grave problema para nosotros, nuestra administración, porque tenía demasiadas atribuciones que no correspondían con la actividad médica. Ellos podían encajarte un paciente, podían desencajarte un paciente, podían hacerle una consulta y anular esa consulta. Ustedes saben que las consultas están limitadas a 4 por mes, que viene ya de años antes, y ellos podían anular consultas que ya se habían realizado como para que no figuren en el sistema. O sea, teníamos muchos problemas con la gente del call center. La próxima vez que se pregunten por qué me dieron un turno para dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, para una consulta en una especialidad médica, probablemente recuerden esto que les contamos a través de Monumental y a través de Telefuturo. Aquí la explicación de cómo se distribuye esa cantidad de turnos y después podemos ir analizando otros elementos. Ejemplo, estoy viendo que una consulta, a ver, esta columna es estimulación temprana. Puede llevar 60 minutos, claro, versus una consulta con el alergólogo, 12 minutos. 10 minutos para una consulta en cirugía infantil. Y así podemos ir viendo el tiempo de promedio de atención a los pacientes que también tiene establecido el Instituto de Previsión Social. Pero hoy le pusimos foco puntualmente a cuánto es el universo de los turnos que pueden entregar para el call center y mi IPS, compartiendo incluso entre el call center y la aplicación del Instituto de Previsión Social. Lo que les explicaría, señora, señor, por qué están teniendo esa dificultad a la hora de conseguir turnos a través de estas plataformas.